El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, no son humanas, no son en la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Derribando qué? ¿Dónde están las fortalezas? Derribando argumento y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchos no entienden por qué en la iglesia se da tanto énfasis a la guerra espiritual. Y algunos hasta se molestan, pero es solo porque no lo entienden. Por eso Pablo decía: a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y a mí tampoco me es molesto enseñarles las mismas cosas hasta que puedan aprender. Porque cada vez que yo la enseño, yo también aprendo. Y se van quedando las cosas en mi corazón y en mi mente. Y eso luego me ayuda a despegar en otras áreas. Pero necesitamos entender quiénes somos en Cristo. ¿Vos sos cristiano? Sí, soy cristiano. Como si fuera lo último del mundo. Nosotros necesitamos entender quiénes somos en Cristo. Entender el poder y la autoridad que hemos recibido con el don de la salvación. Y entender que conocerlo no es lo mismo que practicarlo. Porque querramos o no, estamos en guerra. Y el pueblo apostólico es un pueblo guerrero. La comisión dada de la iglesia exige, ¿qué es lo que exige? Asaltar, invadir, penetrar nuevos territorios. Territorios donde las tinieblas han estado gobernando, donde las tinieblas han regido por siglos. Y los poderes demoníacos no van a entregar esas regiones a menos que haya guerra. Y ellos sean sometidos y echados en el nombre de Jesús. Y cuando la persona tiene una unción mayor, Dios le da también ángeles con un alto rango, con un rango mayor. ¿Para qué? Para protección. Porque si vas a ir a pelear con generales, Dios tiene que protegerte para pelear con generales. ¿Entiende? A mayor unción, mayor protección de Dios, ángeles de alto rango, Él te va a asignar para que puedas avanzar. Si no, no vas a poder avanzar. Te vas a quedar peleando con los demonios a ras de tierra. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 1 al 10. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, o sea, a Gadara. Y cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ese hombre habitaba en los sepulcros, dice, o sea, habitaba en los cementerios, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Verso 4 dice: muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, dice, de día y de noche andaba gritando en los montes
en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Cuando este hombre que estaba así, poseído, vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, cuando dice clamando a gran voz quiere decir que gritó el hombre. Y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién hablaba? ¿El poseso o un demonio? ¿Hablan los demonios? Ay, 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 hablan. En cualquier liberación de cualquiera va a escuchar al demonio hablando por su propia boca. Pero no se asuste. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que comenzó el diablo a hablar por la boca del hombre y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Cuál era el tormento? El tormento era que Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Y luego Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Habían legiones de 2,000, de 4,000, de 6,000. Y le rogaba, dice, mucho que no lo enviara fuera de aquella región. O sea que los espíritus inmundos no querían salir de ese territorio, de su influencia. No nos eches de aquí, le pidieron al Señor Jesús. Y entonces le pidieron que los echara a una piara de cerdos que había. Y cuando el Señor Jesús les dio permiso, salieron del hombre y entraron en la piara. Y eran aproximadamente 2,000 cerdos los que se despeñaron del barranco al mar. Se enloquecieron. ¿Han escuchado ustedes cuando va a haber fiesta en la casa y, bueno, antes se hacía, ahora se compra ya muerto el chancho, ¿no? Pero antes era en la casa que lo mataban. Y cómo gritaba ese chancho, ¿no? Imagínense 2,000 cerdos llenos de demonios. ¿Cómo sería el bullicio? Todos disparando al barranco para echarse al mar. Ahora vamos a ver ciertas cosas importantes en el ministerio apostólico, en la unción apostólica. En primer lugar, derriba fortalezas. Dios tiene un propósito, Dios tiene su plan. No hay nada que pueda impedir el cumplimiento de este propósito. Y nosotros, como pueblo apostólico, como pueblo guerrero, tenemos que organizarnos y alinearnos a ese plan. Y aprender también a orar en el Espíritu para que se establezca el reino de los cielos en la tierra, para que se establezcan sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. El manto apostólico incluye guerra, guerra estratégica, guerra de gobierno, porque los apóstoles salen a la luz como guerreros, como estrategas, como protectores, como defensores de una jurisdicción, y por causa de la unción son temidos combatientes en el mundo espiritual. ¿Por causa de qué? De la victoria de la cruz. Isaías 53, 4. Esta es la victoria de la cruz. Ciertamente Él en la cruz llevó nuestras enfermedades, padecimiento. En la cruz Él sufrió nuestros dolores, nuestras dolencias, sufrimientos, malestares, y nosotros lo tuvimos como azotado, como golpeado, como herido por Dios
y afligido. O sea que cuando Jesús estaba sufriendo, la gente pensaba que era Dios que lo estaba castigando. Cada creyente tiene un rango de autoridad para echar fuera demonios. Y el apóstol ha sido llamado para ejercer ese oficio, para caminar en un nivel más alto. Y los espíritus inmundos, los demonios y las malicias y los ángeles también reconocen este rango, esta condición de este manto apostólico. Los que no reconocen, ¿quiénes son? Los que no reconocen son los del mismo pueblo. Los que no reconocen son la familia. Pero estos otros sí reconocen. Los demonios, las malicias, los ángeles reconocen el rango. Pero la familia y los que se ministran no reconocen, porque si reconocieran, tuvieran temor de Dios de abrir sus bocas para hablar. Pero como no reconocen, no tienen conocimiento, no tienen entendimiento, entonces le dan rienda suelta a su lengua. Y los de la casa, como dijo el Señor Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. La iglesia necesita un liderazgo apostólico. ¿Para qué? Para ordenar, para organizar, para movilizar y levantar también el nivel espiritual del ejército de Dios. Porque una iglesia con el manto apostólico llena de temor el reino de las tinieblas. Vamos a Hechos, capítulo 16, verso 1 al 3. Están contando aquí los viajes misioneros y dice: después llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo. Este Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero el padre era griego. No era creyente, era gentil. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo fuera con él, y tomándolo, porque el padre era griego y seguramente no lo había dejado circuncidar, entonces tomándolo a Timoteo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. O sea que Dios siempre va a confrontar tu ego. Timoteo aceptó la circuncisión a pesar de que ya él servía a Dios y era reconocido por ello. Dios también marca los tiempos sobre aquel que busca el manto apostólico. Timoteo fue elegido como discípulo de Pablo y en aquel tiempo cada maestro tenía sus discípulos. Con eso que hizo Pablo con Timoteo, de circuncidarlo y aceptarlo como discípulo, le estaba demandando a este muchacho un nivel mayor de compromiso. Porque cuando se establece la circuncisión como símbolo del pacto de Dios con Israel, es que Dios te está llamando a circuncidarte porque quiere un mayor nivel de compromiso. Timoteo también reconoció el manto apostólico de Pablo, porque si no hubiera sido así, no hubiera aceptado esa exigencia. ¿Esa exigencia de qué? De circuncidarse. ¿Esa exigencia de qué? De ser discípulo, de ir tras Pablo. Y la unción que respetes, esa unción va a caer sobre vos. Aumenta también la pasión y la carga por los demás hermanos en la fe.
el mismo manto apostólico. Ahora no somos tantos, por eso es que cuando faltan nosotros les llamamos, insistimos y les decimos y les invitamos y queremos saber qué les pasa, por qué vienen. Pero cuando seamos tantos, ¿quién los va a llamar? ¿Quién nos va a llamar? Cuando seamos tantos, siempre va a haber un remanente. Siempre va a haber gente que está siguiendo el manto apostólico. ¿Por qué? Porque está esperando que Dios haga algo con su vida. Hechos 16, del 6 al 10, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les prohibió por el Espíritu hablar la palabra en Asia. ¿Dios puede hacer eso? Sí que lo hace. Hay veces que uno quiere hacer ciertas cosas y es como si hubiera un freno de parte de Dios. Así que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y una noche que estaba Pablo en Troas, tuvo una visión, donde un varón macedonio, un varón europeo, estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio esta visión, enseguida procuró partir a Macedonia, dando por cierto que Dios le llamaba para que anunciara el Evangelio. Dios es el que tiene que ministrar dónde uno va a ir a predicar el Evangelio. Pablo quería ir a Asia y el Señor le dijo no, a Europa. Eso, Macedonia era Europa, a Macedonia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una dependencia del Espíritu. Tu fidelidad va a ser puesta a prueba en la adversidad. Timoteo no es mencionado en este verso, sin embargo, se encontraba presente, pues más adelante es mencionado como parte del grupo que acompañaba a Pablo. O sea que tu fidelidad también va a ser probada. Capítulo 17. Va a ser probada tu fidelidad, va a ser probado tu amor, va a ser probado tu sujeción. Todas esas cosas Dios las va probando. Y si Él va probando y vos vas pasando, Él te va llevando de un nivel a otro nivel. Aquí es probada la sujeción. Cuando los judíos de 17, Hechos 17, verso 13, adelante. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Están viendo que Timoteo era parte del equipo? Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto que pudieran o lo más pronto posible, salieron. Entonces, ¿qué otra cosa va a ser puesta a prueba? Mire. Otra vez esto es importante. Dios va a probar tu ego. Va a confrontar tu ego. Dios va a marcar los tiempos del que busca el manto apostólico. Dios va a demandar un mayor nivel de compromiso para el que quiere caminar en eso. Así como y va a aumentar también la pasión y la carga por los demás hermanos. Si no tienes carga por los hermanos, hay gente que no le importa que se falte fulano, que se falte perengano, no le importa que se pierdan, no le importa. ¿Por qué? Porque no tiene pasión por las almas
No tiene pasión por las almas por las cuales Cristo murió y pagó un precio por ellas. Dios va a probar también tu dependencia del Espíritu, porque es el Espíritu el que habla, es el Espíritu que te impulsa a ir a ciertos lugares, a ciertas partes. Dios va a probar también la fidelidad. Va a ser puesta a prueba tu fidelidad cuando en la adversidad. Y va a probar la sujeción. La sujeción va a ser probada al máximo. ¿Qué más va a hacer? Primera de Corintios 4:17. Por eso mismo, dijo Pablo, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Mi hijo amado y un hijo fiel en el Señor. Él les va a recordar mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, ¿se cansaba Timoteo de escuchar las enseñanzas de Pablo? No. Tenía que asimilar el mensaje, la predicación, para ir a hacer exactamente lo que hacía Pablo. Entonces la sujeción también va a ser puesta a prueba. Y con eso vas a recibir identidad espiritual. ¿Por qué? Porque al trabajar para otros se nos va a enseñar que la obra no es nuestra, sino de Dios. En medio del liderazgo, los apóstoles son considerados como generales. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de movilizar a los santos para la guerra por su rango en el mundo espiritual y por la dotación de la gracia, de la sabiduría, de la unción que son necesarias para conducir una iglesia. Vivimos en un tiempo donde la mezcla del mundo con la iglesia no deja ver la diferencia. Por eso es que la gente se resiste al evangelio. Unos se resisten al evangelio, otros dicen, pero si todo es igual. Porque las mentes de estas personas han sido taponeadas de criterios y juicios propios. Y todas esas fortalezas atrincheradas en la cabeza no son fáciles de quitar, no son fáciles de cambiar, porque por generaciones en su familia han estado viviendo así. Desde sus ancestros han estado caminando con esa mentalidad. Se necesita una unción apostólica para derribar la fortaleza de pensamiento. Y aunque la gente se defienda, aunque la gente reniegue y maldiga y perjuren, la enseñanza, escúchelo bien, la enseñanza, la predicación y la administración de la palabra puede penetrar en sus mentes y por la oración todas esas personas pueden ser libres por la sangre del Cordero. La primera cosa que Jesús les dio a los 12 cuando Él los envió fue poder sobre los demonios. Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces dice, llamando a los 12, les dio autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es mando, es poder. Mando y poder sobre los espíritus inmundos para que echasen, para que lancen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces les dio poder y autoridad para echar fuera los demonios y también la enfermedad. Entonces, esas fortalezas hacen dos cosas. Cuando la mente de una persona está llena de fortalezas, entonces esa persona no puede crecer en el conocimiento de Dios, porque su cabeza está llena de otras cosas y eso que tiene lleno en la cabeza lo hace resistirse a la verdad. ¿Y qué otra cosa hace?
le impide a la gente obedecer la verdad. Y el resultado, el triste resultado, es que hay una punta de ignorantes y rebeldes. Cuando se dice que una persona es mente cerrada, ¿qué es lo que quiere decir? Que es un ignorante, que es un rebelde. Nosotros ya tenemos modismos para eso, cabezón, que cabeza tapada y tanta cosa que les decimos a los hijos generalmente cuando no quieren aprender. ¿Por qué? Porque la mente está cerrada, tienen sus propias creencias, se niegan a aceptar la verdad y no quieren cambiar. ¿Hay gente así en la iglesia? Claro que hay. ¿Rebeldes y contumaces? Claro que hay. 2. Las iglesias apostólicas traen temor al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de atacar e invadir territorios y avanzar. 9 años haciendo altares nosotros, 9 años. Pero en este tiempo tan corto, después de la pandemia, creo que estamos acercándonos a la misma cantidad de altares que hicimos en 9 años. ¿Por qué? Porque la visión se amplió, Dios dirigió lo que teníamos que hacer y nosotros podemos ver los resultados. Entonces podemos atacar, podemos invadir territorios y podemos avanzar. Pero el apóstol es el que primero localiza la resistencia de los poderes de las tinieblas porque es pionero. ¿Qué quiere decir pionero? Primero. Colonizador, es precursor, es discernir, comprender, entender y penetrar las barreras, los muros, las barricadas o defensas que los espíritus inmundos levantan en los barrios. Isaías 46, verso 10 adelante, dice Dios: yo anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Movernos. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiere. O sea que cuando vamos a los altares, estamos dentro de un plan, del plan del Señor, del plan que Él planeó para Trinidad, para este departamento y para esta nación. Y como creyentes tenemos la oportunidad de ser parte de ese plan. La Iglesia Apostólica es llamada a acabar la gran comisión. Acabar no quiere decir llegar al final de una tarea. Significa más bien algo que se completa, que concluye, que perfecciona. Porque si le falta la gracia apostólica a la iglesia, le falta poder y le falta autoridad. Y estos elementos son importantísimos para cumplir la gran comisión, porque la orden es: vayan. La orden es: vayan. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido enviados a hacer la obra. Hagámosla de tal manera que salgamos aprobados como obreros que no tienen de qué arrepentirse porque usan bien la palabra de verdad. ¿Cuántos quieren salir aprobados? Haga su parte. Y los frutos, déjeselos al Señor. Nosotros vamos yendo, disfrutando en el proceso. Mientras Dios nos va enseñando, mientras Dios nos va ministrando, mientras Dios nos va corrigiendo.
mientras Dios nos va disciplinando, porque al final la ganancia es para nosotros. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.